Eduardo Mendoza Paladines, qué gusto de verla. Alguna vez conversamos, hicimos una entrevista años atrás y pues es un gusto tenerla acá. Eh, Buenos días. Buenos Sí, días, qué gusto bienvenida a para mí. I99 FM y al programa Diálogo. Eh, Jaime Velázquez comenzará esta entrevista solo diciéndole, tuvimos anteriormente y como siempre, esta radio es una radio que tiene espacios de política y urbanos. La primera hora estuvo Gonzalo Albán, candidato a participación ciudadana, luego el exalcalde, el emérito Jaime Nebot, posteriormente nuestro editorialista de los jueves, Henry Cucalongo, que hablamos del Perú y terminamos hablando de temas de LC, algunas cosas interesantes. Hoy vamos a hablar con usted propiamente de la política ecuatoriana, consulta popular, gobernabilidad, etcétera. Arranca la entrevista el mayor de todos nosotros, Jaime Velázquez. Gracias, mi querido Eduardo. María Belén, bienvenida, buenos días. La verdad es que es un placer tenerla por acá en I99. Y la, Gracias. y la pregunta del millón que todos los ciudadanos y ecuatorianos nos preguntamos es ¿hasta cuándo van a seguir estas pugnas políticas? Desde su criterio, esto de la Asamblea y el CPCC, el Consejo de Participación Ciudadana, es una guerra sin cuartel. Es decir, aquí se está rompiendo la institucionalidad. Hoy día lo escuchaba abogado Jaime Nebo decir que estaba en peligro la institucionalidad por estas pugnas de poder, pero la verdad es que no sé cuál de los dos debería estar por encima de la lógica, porque hay intereses particulares tanto de un lado como del otro. Entonces, desde su criterio, ¿cómo ve la gobernabilidad en el Ecuador? Justamente, gracias por la invitación. Les estaba escuchando y con mucho interés la intervención de Henry Cucalón, a quien envía un saludo, y también la la cuota de humor de ustedes me estaba haciendo pensar que es tan necesario sonreír y tener un poco de humor, de lo contrario, no sabemos dónde vamos a terminar con tanto estrés de tanta situación. Efectivamente, hace tiempo yo me acuerdo que en las redacciones en las que yo trabajaba se llamaba choque de trenes cuando hablábamos de pugna de poderes. Y yo creo que ahora tiene otra connotación, ya no es un choque de trenes, ya tiene otro nivel, y hablamos de trenes de alta velocidad, hablemos de estos que van realmente a alta velocidad y que en medio está el país. Pero hay que entender el porqué y eso es lo que nos va a permitir un poco plantear las salidas. ¿Por qué es que se da? No es tanto esta visión de quién tiene supremacía, a quién se le debe respetar. Hay algo tan simbólico de un juez que ha dicho ayer que se debe poner una placa diciendo que no se puede pisotear prácticamente que la dignidad de una de las instituciones. Creo que eso es ver en la superficie el problema y nuestra obligación ahorita es discutir para ir al fondo. El trasfondo no es otro que el intento por captar los mecanismos de designación de los órganos de control y de las entidades de justicia. Para tener claro, esa es la agenda de los grupos que están en pugna y que han puesto en evidencia su urgencia de captar el ente, el germen, que es esta institucionalidad que se llama Consejo de Participación, desde donde se arma el aparataje, vamos a llamar así, para los concursos de designación. Yo les invito con mucho cariño, en la edición que está circulando de Vistazo, mi colega Cecilio Moreno le ha Querido leído amigo y con tanto compañero de interés. universidad, querido amigo y compañero de universidad nuestro. Sí. Le mandamos un saludo. Nos está haciendo un análisis para Uh-huh. entender el contexto del problema del que estamos hablando y me remito a la página 26, 27 y hasta la 31. Nos explica cómo en realidad empezó el problema y es que, para ser claros, hace mucho tiempo, vamos a decir, cuando se pensaba la democracia en los albores de la historia, se hablaba de que la soberanía tiene tres elementos: el que delibera, el que manda y el que juzga. No se necesita más. Esto ha terminado constituyendo que en general hay tres poderes en un Estado: el legislativo, el judicial. Eso lo vimos ayer en la crisis de Perú, ¿no es cierto? Uh-huh. Salta el legislativo, el ejecutivo y un corolario.
alguien que va a venir después de mí me parece que lo va a analizar más en detalle. Sin embargo, aquí en Ecuador se dio este invento tan grandilocuente en la Constitución de Montecristi de crear este famoso quinto poder. Ya teníamos esta discusión si el electoral es un poder, se daba por hecho que en Ecuador el electoral sí era un poder, una función del Estado. Pero el invento este famoso del Consejo de Participación Ciudadana, lo que en primera instancia y de pronto no se lo vio con tanta claridad en ese momento, remontémonos a 2008, 2009, era esta estrategia por tener una institucionalidad que le garantizara el proyecto político que entonces estaba en el poder, que entonces tenía amplísimo respaldo popular, garantizara, decía yo, nombrar a estas personas cabezas titulares de los órganos de control y justamente contralor, me refiero al procurador, y superintendentes, por cierto, bancos, que es tan crítico, y por lo demás a estas otras entidades que garantizan la marcha de la institucionalidad estatal. Me refiero al CNE que organiza las elecciones y me refiero particularmente a la justicia, porque en el Ecuador la justicia tiene como dos cabezas, es bicéfala. Tiene el Consejo de la Judicatura y tiene la Corte Nacional de Justicia. Les digo, no se vio con tanta claridad lo crucial que era este momento. El Consejo de Participación hacía los concursos, nos encontrábamos con un contralor con una nota top, después nos dimos cuenta que no era tan top el desempeño del contralor. Y hoy lo que estamos viviendo en concreto es este modelo, este agotamiento del modelo, en que no sabemos en qué va a terminar, pero lo que pasa es que de los 7 miembros, 4 fueron censurados por el legislativo y decisiones judiciales están pidiendo que se reintegren, pero para completar la complejidad de este panorama, varios de ellos están candidatos a la reelección, porque en febrero los ecuatorianos vamos a ir a las urnas con la obligación de designar nuevos miembros o en su defecto, varios de ellos, como decía, son candidatos a la reelección. Y quitarle las funciones también. Y claro, y entonces, a ver, seamos coloquiales, estamos frente a un champús y nos toca darle un orden para saber qué hacer. Pero María Belén, perdón que le interrumpa, pero una cuestión que sí veo es que, si bien es cierto el modelo anterior, también tenía su falencia, es decir, habían intereses políticos de por medio. El Contralor era nombrado, si bien es cierto, el Congreso lo nombraba o lo designaba, pero era una terna que enviaba el Ejecutivo. Entonces, hoy en día, el CPC, el Consejo de Participación Ciudadana, comienza a hacer estos concursos de méritos y pues obviamente califican una terna y ellos son los que dicen, bueno, este es el señor que califica. Pero la idea era que la ciudadanía en un momento dado tenga ese poder. Lo que pasa es que el Consejo está, digamos, con intereses particulares de ciertos partidos políticos para el control justamente de la designación de autoridades. Sin embargo, la idea de tener un organismo totalmente apolítico que no tenga que ver con nadie, ¿no, verdad? Era tal vez una buena idea. Lo que pasa es que en estos momentos las personas son las que han fracasado o es realmente la institución. Lo que pasa es que era una idea, pero se pasó a ser algo de tan irrealista. Las personas respondemos finalmente, en última instancia, a nuestra visión de la vida, a nuestra filosofía personal, y las que están en la gestión pública no son ajenas a intereses partidistas, de organizaciones, de gremios económicos, políticos. Es irreal pensar, no es ajustado a la realidad pensar que a alguien es como que le pasan un baño de alcohol y llega sin intereses. Entonces, me parece que es un experimento fallido, yo le doy ese nombre. Por eso no se olviden que en la consulta del 2018, que la pidió Lenín Moreno, prácticamente se desbarató ese consejo de participación que teníamos en la época y se decidió que los escogiéramos en urnas, y desde mi humilde opinión esto ha sido tan perverso como lo anterior. Efectivamente, ha sido. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un sinnúmero de rostros, de caras, algunos más conocidos que otros no sabemos,
aquí estamos planteando, hay médicos, hay gente activista entre los candidatos, hay abogados que han defendido a expresidentes. Entonces, esta es la perversidad. Yo me voy a inclinar como elector por alguien que es conocido y le vi alguna vez en las noticias, pero no tengo claro conocimiento de los méritos o los deméritos. Entonces, el experimento ha fallado y 2 veces ha fallado. En los 2 intentos, primero era esta elección, digamos que muy idealizada de los ciudadanos, desde una estructura ciudadana, y lo otro en urnas. Entonces, yo humildemente creo que los 2 son experimentos fallidos. Pude mirar cómo era en otro país. Estaban hablando en Chile y estaba viendo en un canal, no estaba en ese país, pero veía cómo había toda una discusión ciudadana alrededor del nombramiento del fiscal. Y efectivamente vi que lo hacía la Cámara, lo iba a hacer, es decir, la legislatura. Sin embargo, me di cuenta y pude percatarme que los candidatos iban o al menos el más opcionado, estaba a punto de dar una especie de intervención con su agenda y planteamientos súper explicados, de modo que fuera sumamente entendible por la legislatura. Y además, en paralelo, había un proceso bien importante, orgánico, organizado, de discusión de quién es el hombre, qué méritos tiene, qué deméritos tiene, nos conviene o no, en qué momento metió la pata, qué. Es decir, yo puedo entender que hay maneras de efectivamente combinar esta elección de la autoridad por parte de un ente que tiene una legitimidad de origen, que es las urnas, y me refiero al legislativo, pero combinando con unos procesos bien fuertes de discusión y de escrutinio público sobre la figura que está postulando o que está en la terna para la elección. Me parece que este espacio que ustedes promueven, y les felicito por eso, justamente abona a estos elementos de discusión, y aunque estamos en esta época prenavideña y estamos también muy enfocados en otros temas, sí deberíamos darle la importancia a esta discusión, porque la idea es encontrar una salida conjunta. Nadie, creo, tiene la última palabra, yo al menos no, pero creo que hay que encontrar elementos para discusión y plantearlos a debate, diciendo, en mi humilde opinión, nos equivocamos como país, hablemos de este experimento fallido llamado Consejo de Participación Ciudadana, no nos funcionó, no nos ha dado resultados y nos tiene a la ciudadanía expectando una especie de pugna, de pelea, en la que nosotros no tenemos vela en ese entierro. Correcto. Pero sí nos afecta lo que hacen y lo que dejan de hacer. Más allá de la pugna, mi querida María Belén, básicamente usted estaría entonces de acuerdo que este Consejo de Participación Ciudadana le quitan las funciones, como lo está planteando en la consulta popular el presidente de la República. Yo pienso que la evidencia apunta a eso. Analicemos el desempeño del Consejo que no se había elegido en las urnas, vamos a decir, el Consejo con la partida de nacimiento original de la Constitución de Montecristi. Las autoridades que eligió no eran probas y más bien respondían a la agenda de un grupo político. Y siempre tengo en mente el tema del Contralor Polit, pero podemos citar fiscales que pasaron por ahí. Autoridades. Pero el tema, María Belén, pero el tema está en que efectivamente al hacer este cambio, digamos, en las funciones, ya no tiene sentido tener un Consejo de Participación Ciudadana. O sea, ¿qué van a hacer? Los elegidos. Exactamente. ¿Para qué van a estar ahí? Y remontémonos a la crisis de institucionalidad que tuvimos después del año 97, cuando fue defenestrado el presidente Abdalá Bucaram. Asomaron voces de la sociedad diciendo, hay tanta corrupción que alguien necesita investigar, mirar. Este es el origen. Lo que antes, hace muchos años, quienes todavía no tenían memoria, en el año 97, 98, se llamaba la Comisión Anticorrupción, después se llamaba Comité Cívico contra la Corrupción. Ese es el origen y como decir, el germen de esta rimbombante institución hoy llamada Consejo de Participación. Al quitarle el poder de la designación, ¿qué tenemos? Un híbrido de 7 personas que pueden tener un rango de veedores, una calificación ética, moral, profesional,
una especialización, por ejemplo, alguien que conozca contratación pública y puedan decir, miren, vamos a hacer vigilancia a contratos, vamos a evitar que haya secretismo sobre renegociación de temas de deuda. Tenemos la habilidad, claro, usted me va a decir, se superponen con la Contraloría y va a tener toda la razón, pero esa sería la manera de preservar, cuando no desaparecer, porque en verdad esta institución no solo que está en deuda con la sociedad, no ha cumplido con las 12 atribuciones que la Constitución le dio, y la única que ha tratado de cumplir, que es la designación de autoridades, lo ha hecho de esta manera, en que ha perjudicado al país por muchos años. Y peor, ahora esta última, nombrada en urnas en el 2000, en la última elección, en 2021, está envuelta en semejante situación que no puede cumplir su trabajo. Entonces, cierto es, una posición, la primera, les restemos la atribución, y la segunda, pensemos si conviene que sigan trabajando, tengan ese estatus, queden como veedores, o realmente la entidad desaparezca y se vayan a la casa. María Belén, la verdad es que todos estos se resumen en una sola cosa: más vale malo conocido que bueno por conocer. Es decir, regresar al sistema anterior es la mejor opción. No, regresar al sistema anterior tiene, a ver, y nuevamente el legislativo está en enorme deuda con el país también. Pensemos lo que pasó en octubre de este año, en junio, un paro de 18 días que le costó 1% del PIB al país. El PIB de este año tiene 116 mil millones de dólares. El costo del paro es 1.100 algo millones de dólares. ¿Qué significa? 2.6 millones de ecuatorianos. El sueldo de un mes de 2.6 millones de ecuatorianos costó el paro. Los paros se dan cuando los conflictos no se resuelven en el espacio natural de discusión que es el legislativo. Por eso es que mandamos actrices, gente de farándula, así dice la Constitución, mientras no se reforme, y podemos mandar a gente con una mínima comprensión de la realidad y con una mínima preparación en leyes, en economía, para que sepan de qué están hablando. Pero delegarles a ellos, a una legislatura, y no hablo de esta en abstracto, a una legislatura formada por personas que no tienen todo el currículum que ameritaría una discusión de interés nacional, sería también irresponsable. Por eso estoy mencionando que debe haber mecanismos complementarios para acompañar el proceso y decir, a ver, ¿quién pone la terna para, inventémonos, fiscal? Ajá, ¿quién es? Vamos a hacerle un proceso de escrutinio, pero nacional. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo actuó? ¿A qué intereses podría ser? Moral, María Belén, probidad moral, cosa importante, aparte de conocimientos. Es decir, estamos esperando que alguien más lo resuelva, y el momento que estamos viviendo nos plantea como sociedad buscar la manera de sentarnos con alguien en la mesa para decir, vamos a hacerlo de la mejor manera. No le entreguemos a la legislatura una responsabilidad tan grande, con unas implicaciones y connotaciones tan grande. ¿Qué pasa si un contralor no mira los problemas en contratación pública? Los perjuicios después paga el Estado, porque finalmente un contrato mal negociado y que genera problemas y que genera un faltante, o que no genera los réditos que debía, nos perjudica a todos. Entonces, no sé si ahí soy redundante, pero no le entregaría esta bomba, y me refiero a la implicación, la designación de autoridades de control y la justicia, única y exclusivamente al Congreso o a la Asamblea hoy llamada, sino tengo un proceso ciudadano de acompañamiento. Cierto, me van a decir cómo, yo solo lanzo ideas porque tampoco soy dueña de la verdad, pero me parece una idea promover a organizaciones de la sociedad civil. A ver, siéntense los que han trabajado sobre justicia. Hay enorme conocimiento en Ecuador desde la sociedad civil sobre justicia porque han hecho acompañamiento. Ha habido grandes discusiones sobre la Corte, cómo conformar la Corte Nacional. Ha habido grandes
discusiones en diferentes temas. Todo supuestamente se refundó en 2008 con la Constitución y hoy a lo mejor es el momento de, no estamos para llamar a una nueva Constitución, no creo que es el momento, pero sí ver qué cosas se puede rectificar, qué cosas se puede enmendar a la luz de la evaluación de qué ha fallado, y en mi humilde opinión, el Consejo de Participación ha fallado y está en deuda con el Ecuador. María Belén, muchas gracias. La verdad es que interesante toda su propuesta, sobre todo. Toda la ¿no? política de Vistazo, ¿no? Muchísimas gracias. Solamente un mensaje. Gastón Alarcón saluda, querido amigo. Dice bicameralidad. Yo también pienso que hace tiempo que la reforma, cuando se hizo el Comité de Reinstitucionalidad, se hablaba de un Senado sí, con condiciones, probidad moral, títulos, con algunas cosas que le diera diferencia, edad, ya, y este es el que debería nombrar autoridades de algún tipo, o podría junto a la academia y a la sociedad civil hacerlo. Hay muchas ideas al respecto. Seguiremos conversando. Le mandamos un abrazo. Tenga usted buen día. Gusto de saludar a la editora política de la revista Vistazo. Un abrazo. Quito a las órdenes y que tengan buen día. Buen día, muchas gracias. A la audiencia. Y yo solo le comento algo, Eduardo. Dígalo. Si todo lo que fallara hubiera que cambiarlo, ¿cuántos presidentes hubieran? El sistema presidencialista